algo importante en la palabra de Dios. something very important in the Word of God. Ese tema de esta tarde es la gracia de Dios. Today's theme is the grace of God. Y muchos de nosotros a Many veces sometimes no entendemos qué we es la don't gracia. understand what is the grace. Y vamos a aprender But today we're going to learn about en esta tarde in this evening sobre la gracia de about Dios. the grace of God. Vamos a ir a nuestras Let's Biblias, go to our Bibles Hebreos and go to the 4:16. book of Hebrews 4:16. Amén. Amen. Yo quiero que I would lo like to busquen. look at on the book of Hebrews Hebreos 4:16. 4:16, chapter 4, verse 16. Quiero escuchar tres versiones. I would like to hear about 3 different versions of this passage. Así que le voy a pedir a la hermana So I'm going to ask Shirley que lea su versión. children to read what is the version that you have for Hebrews 4:16. Are you ready? Hebreos 4:16. Hebrews 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Amén. Esa es una versión. This is one of the versions of Hebrews En la versión 4:16. que casi todos tenemos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia The throne of grace, para alcanzar that we may misericordia reach mercy y hallar and gracia found grace para el oportuno socorro. to the opportune help. Pero en otra versión But in another version, yo tengo que dice así: I say that it says like that. así que So, cuando tengamos alguna when you necesidad, have a need, acerquémonos get con close confianza in the al Lord, trono de to the Dios. throne of God. Él nos ayudará He's going to help us porque es bueno because He's good y porque nos ama. and because He loves us. Amén. Amen. Gloria a Dios. Yeah, ¿Por qué glory to leemos en estas versiones? Why En do we diferentes read in versiones? different versions? Para que podamos tener una más amplia entendimiento de lo que Dios nos quiere decir. That we may have a wide understanding of what God wants to tell us today. Entonces vamos a poder entender lo que Dios nos quiere So we're decir. going to have an Comunicar. understanding of what God's trying to tell us. ¿Qué significa la palabra gracia What does it mean, the word para grace usted? to you? Posiblemente Maybe perdón, grace means for you forgiveness, compasión, mercy, tolerancia. tolerance. Muchas veces, Many si times, vemos la gracia if we see the de grace una manera o de otra, in a way or another, a veces lo semejamos sometimes con las qué suerte que tengo. we say, oh, I'm a lucky man. Una tremenda suerte. Wow, what a lucky Yo man. creo que a mí nomás me pasa esto. I think only happens to me. Fui para allá y wow, I went there and wow, me dieron esto they sin gave me pedir. this without asking. Es una suerte. Well, I'm a lucky man. Pero no nos damos cuenta que es But we gracia. don't realize that it's the grace of God. Amén. Amen? Yo escuché sobre un amigo I heard about a friend que se había comprado un carro that nuevo. he bought a new car, brand new. Era un buen carro. It was a good car. Y él tomó la And carretera he took the highway un día domingo, on a Sunday. que no había mucho There carro. was no traffic. Y cuando vio la carretera que And estaba when he saw libre, the highway alone, aceleró, he pressed the aceleró. gas pedal. Y dijo, yo quiero saber hasta dónde And I would llega like este to carro. he said, I would like to know how Y el fast carro can I go? tenía un motor, pero And that car had an con engine, mucho caballo. very powerful engine. Y él corrió So he started hasta donde pudo. speeding the most he Y can. después le tuvo un poco de problema para frenar, porque como After estaba a yendo a mucha while, it velocidad, was a little bit hard to stop the car. pero al final frenó. But in the end, he stopped the car. Y al final también llegó la policía. And finally, also the police came. Con el ruido, With the noise, escuchó de la he sirena, heard the sirens after him. él dijo, wow, He said, oh my God, metí la pata. I messed it up. Y en eso llegó la policía. And the time the Y police como came, ustedes saben, la policía se acerca y le pide los papeles. police come and say, all the documents, please. Y el policía le dijo, ¿tú sabes por qué te pararon? Do you know why I stopped you? Y él dijo, no sé. I have no idea, he said. ¿No sabe que estás yendo a más de Don't you know 140 you have kilómetros por over hora? 100 miles per hour? Digo, sí, Oh yeah, I know. no sé, I didn't know. porque este es un carro nuevo Because this is a new car. y tiene un motor de tantos And it caballos has a so powerful engine. y tiene tantas salidas. It has so Y powerful. yo no sé, es And I nuevo don't para know, mí. it's brand new for me. Y
El policía le dijo, The police told him, quiero abre tu capot, quiero ver el motor. open your hood, I want to see your engine. Abrió el He capot, opened the hood, vio el motor he saw the engine. y se sorprendió del motor que tenía. Wow, what Wow, beautiful, muy bonito. Wow. Y después terminaron en una cafetería. After a while, they finished having coffee in a really close restaurant. Eso That, yo creo que es una gracia. I think, is a grace. Porque cualquier policía te mete tu ticket. So the other policeman, Si no te mete uno, te mete dos o and tres. he only only one ticket, he only 2 or 3. Pero la gracia estaba en But ese the momento grace was sobre él. there over him. ¿Y sabes por qué él estaba hablando con sinceridad? y Maybe he verdad? was talking the truth. Y muchas veces cuando uno habla con la Many verdad, times when we speak the la truth, gracia de Dios viene a the grace nosotros. of God come unto us. O uno adquiere una gracia. Or someone acquires a grace. Hay veces que los jefes, Sometimes sobre both, todo si son americanos, especially if they're American, siempre dicen, they always say, me gusta que me digan la verdad. I would like you to tell me Y the te voy a truth. ayudar And porque I'm has hablado con sorry verdad. because you spoke the truth. Porque los hispanos muchos somos muy Because especiales Spanish para people mentir. are very easy liars. Y cuando pasa un problema en el And when a trabajo, problem comes, estamos diciendo, yo no sé, we are more reliable to say, I don't know. yo no pasé por aquí, It's not maybe. habrá sido otro, Maybe somebody else. yo recién acabo de But llegar. not me, I just came. Y un montón de excusas por And I ahí. mean, we put a lot of excuses. Y a veces uno se ha sido And culpable sometimes we are the, y la gracia the want to be the fault. no se manifiesta. But the grace didn't come to us. Muchas personas demuestran Many persons show por medio de sus vidas through their life la gracia de Dios. the grace of God. La gracia The grace viene comes por parte de Dios. from God. Ahora, cuando todos nosotros Now, estamos we aquí, all want y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, wonder if I receive Christ in our heart. ya tenemos la gracia de We Dios, we already have the grace of God in us. pero tenemos que But dejar que we esa have to gracia let se the manifieste. grace be manifested. Es como este micro. It's like this microphone. Usted ve que es un micro. Do you see it's a microphone? Usted ve que tiene un We cordón. got a wire. Usted ve que hay corriente porque hay You luz. see, we got power. We got light Pero si here. no lo prende, no va a But funcionar. if it's not on, it won't work. Así mismo, The same way, nosotros tenemos que encender, we have to turn it on. tenemos que prender We have to turn lo que on está dentro what de is nosotros. inside of us. Somos pieza importante. We are very important pieces. Nosotros somos como el, We are like somos como a click. el prendedor para prender, Like the así, light, así como eso. see, like this. Si nosotros no ponemos nuestra parte If I de turn it- prender, If we don't turn it on or turn it off, entonces no va a funcionar. it won't work. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Vamos a darle un Aleluya. aplauso al Señor. Dice la palabra Also en say the word Romanos 6.1. in Romans 6:1. Romanos 6.1. In Romans 6:1, Vamos a ir ahí un momento. Romanos 6.1. Book of Romans chapter 6 verse 1. Aquí tenemos algunas preguntas. Son unas pequeñas preguntas. We have a few questions right here. ¿Qué pues diremos? What do we say? ¿Perseveraremos en el pecado We para que la gracia persevere in abunde? the sin because for the grace be abounded. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Will we continue in the sin that the grace may abound? Porque donde abundó el pecado, abundó la gracia. Where the sins abound, the grace is overabound. Y muchas veces nosotros pensamos Many times we think que la gracia that the grace es un perdón is like a forgiveness, de por vida. eternal forgiveness. Que así nosotros pequemos, That even if we sin, tenemos la oportunidad de we pedir have the perdón, chance perdón, to perdón. ask for forgive. Y Dios nos va a perdonar, And that God's gonna forgive us. porque Dios nos ama. Because love, God loves you. Y entonces nosotros creemos So we believe que es algo fácil. it's something very easy. Pecamos ahora We sin now, y en la noche pedimos perdón. we ask for forgiveness and at O midnight. pecamos en la noche y en la mañana pedimos We perdón. forgive at midnight and the next day we have to forgive. Porque no estamos bajo la ley del pecado, Because we are not under the law of the sin, sino bajo la gracia. but under the grace. Amén. Amen. No estamos We are bajo la not ley. under the law. Porque si hubiéramos estado bajo la ley, Because if we were under the law, vamos a ver en el Antiguo we're going Testamento to see in the Old que Testament cuando alguien robaba, that when somebody steals, le cortaban la they mano, cut the hands. a otro lo ahorcaban, Or some of them they were hanging. o lo
le quitaban sus tierras. Oh, they took away Si all tú the debías a alguien, te property. If you quitaban owe todo. somebody, you have to, Imagínate ahora si the tú no government debes take everything from y van you. a tu casa y te quitan todo lo Suppose that you lo owe mucho que somebody tienes. and now the government come out to you and take everything from Primero se you. llevarían el televisor Maybe they take the TV. y sería bueno que se lo lleven. Maybe it could be a good Porque idea. muchas veces nosotros tenemos tiempo más en la Sometimes we have televisión more time for the que TV en la palabra de Dios. than taking more time in the Word of God. ¿Sí o no? Yes or no? Perdemos We lose tiempo. time. ¿Cuánto tiempo perdemos en el televisor? How many times do we spend in front Una of the hora. TV? An hour? 2 horas, 2 hours? 3 horas, Maybe 3 hours? 4 horas, Or maybe 4? 5. Maybe 5? Seis. Or 6? Cuando estamos sin trabajar, When we are without working, cuando nuestro día libre, when in our day off, tenemos más tiempo para ver we la have more televisión. time to watch TV than to other things. Si vemos 2 But películas, if we see 2 movies, son 4 horas. yeah, they are 4 hours. Hicimos un partido de fútbol, And also we see a soccer 2 game, horas, 2 horas 2 más. more hours. Entonces son 6 horas. So there are a total of 6 hours. Y eso estamos hablando de la And tarde, de that's la what noche. we're talking in the night. Tenemos que arrepentirnos. We have to repent. Bueno, nosotros somos los que controlamos nuestro tiempo. So we are the ones that take control of our La time. gracia de Dios es grande The grace of God is big para cada uno de for nosotros. each of us. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. También Also, la gracia the grace significa algo más profundo. means something more deeply. Porque solamente la Because gracia only the grace no es de que Dios nos perdona, is not that God forgive us. sino es más allá. It's far away more. Y yo tengo acá And I have here una respuesta an answer de qué es la gracia about what is the grace. y dice así. And ¿Cuál it es says el like that. verdadero significado What is the real bíblico de la meaning gracia? of the grace? Bíblico. Biblical. Notemos primeramente el significado de la palabra original Let's en see griego first of all of the meaning in the word in the Greek. y según la concordancia de And Strong, according to the Strong Concordance, gracia grace es la influencia is the divina influence, sobre el divine corazón. influence of the heart y su reflejo and his en la reflection vida. in the life. O sea, la influencia que So Dios va a tener influence of God sobre will nuestro have corazón our heart y cómo nosotros vamos and a vivir how we're gonna live nuestra vida con esa influencia our de life with Dios. that influence. Porque si Dios, su Because gracia of está con God, nosotros, nosotros tenemos que vivir bajo esa gracia. we have to live in accordance Ustedes to that están viendo el grace. video cuando cantaban ahí You saw the sobre la video gracia where we're talking about the y grace. Jesús We were estaba speaking about sanando the a grace. una persona que tenía la pierna rota. And Jesus amargada. was healing a person that had problem with Yo her vi leg. esa movie I saw the o movie. ese pasaje, esa O la parte de parte lo del que vimos, el video, y veo realmente que cómo And I es saw really that que la gracia de Dios how is the se grace of manifiesta God sobre, no is solamente manifest sobre el hombre que está herido, not over the man that was sino sobre lo que estaba alrededor but también. also for the Porque the sus people ojos se vieron around así como sorprendidos. because their eyes were so surprised. ¿Qué pasó? What happened? ¿Cómo lo hizo? How he did it? ¿Cómo sucedió? How it happened? Cuando nosotros realmente nos comprometemos con So Dios really when we got a y commitment with vivimos God una vida and we como live Dios a life quiere, according to la the gracia will de of Dios va a God, venir sobre the grace nosotros. of God will come upon us. Esa gracia va a hacer que tú puedas hablar con facilidad, It will make that you speak easily. vas a caer bien a la gente, You're gonna be nice for Aunque sea feo everyone, o even fea. if you are ugly or not. aunque todos los hijos de Dios son bonitos. Even when all the children of God Pero are la gracia de beautiful, but Dios the va a grace of poder God abrirte puertas a otras also cosas que otros no can pueden. open doors that another thing that nobody else can. La gracia de Dios The grace of God va a ponerte sobre is otras gonna put you personas. over another person. La gracia de Dios The grace of God te va a dar is autoridad, gonna give you authority. te va a poder. It's gonna give you power. No para que tú te gloríes, Not that you may glory, sino para que Dios se glorifique. but that God be glorified. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Cuándo tenemos la gracia de How Dios? many do we have the grace of God? Vamos a ir al libro de Tito, Let's go to the book of Titus, capítulo 2, chapter 2:11. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Amén. Tito, capítulo 2, 11. A ver. ¿Encontraron? Book of Titus of Titus, Porque la gracia de Dios, chapter 2:11. 2:11. A ver, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Because the grace of God has been manifested for salvation to all the men.
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo, sobria, justa y piadosamente. Que podamos, bajo esa gracia, That we vivir una under vida that grace, live a correcta, life, no correct, una vida mundana. no worldly life. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos Because los the grace of hombres, God has been manifested for enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, and all the vivamos en este siglo flesh desire sobriamente, we're living in this en century, forma justa y piadosa, rightfully, aguardando la esperanza waiting bienaventurada for the y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lord and Savior Jesus Amén. Christ. ¿Usted comprendió este versículo? Do you understand this verse? Este versículo nos enseña This claramente verse showing us que la gracia de clearly Dios that the grace of God no se refiere solamente is al not perdón, only about forgiveness, sino se refiere específicamente al but poder also de Dios specifically manifestado a to the través de power nosotros. of God showing through us. Porque cuando tú tienes Because when you gracia have grace y tú hablas and you speak en una forma in sencilla a simple way, sobre cómo Dios está manifestándose en tu vida, how God is la manifesting in gente your va a life, estar atenta a lo que tú people's estás gonna diciendo. be attending No una forma what you're de talking, poder jactarse but not o de conocer mucho la joke Biblia of you o or que to tú eres know más the santo que los Bible demás. that you are more holy than the other person. Porque tú eres, oh, yo voy a la iglesia. Because you say, I'm going to church. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Santo. Holy. 3 veces santo. 3 times holy. Sí. Pero después con los hechos But then, dice, with haces your otra cosa, behavior, demuestra you do otra a cosa. different thing. Entonces nadie te va a creer. So nobody's gonna believe in you. Pero si tú tienes la But gracia if you have the grace of para God hablar, to talk, para decir to say lo que realmente estás what is sintiendo really dentro you de are ti, feeling lo que está inside of pasando you, en what tu really vida. is happening in ¿Qué your está life. pasando en tu What is vida? happening in your ¿Está life? pasando algo o no está Is pasando happening nada? something or not? Algo está pasando. Something is Y happening. si no está pasando, And algo if está it's not mal. happening, something's wrong. Vamos a bautizarte, no. Okay, we're gonna baptize you again. No. Tenemos No. que We have to experimentar. experience La gracia de the grace of God. No es por un momento It's not solamente, because only for a moment, es para toda la it's vida. for all the life. Tenemos que We experimentar have to experience la gracia de the Dios grace of God que fluye a través de that may nosotros. flow through us. Y yo te reto And also, a que tú puedas you can do that. experimentar la You gracia de can Dios. also experience the grace of God. Porque la gracia de Dios está en ti. Because the grace of God is in you. Amén. Amen? La gracia de The Dios está grace en of nosotros. God is in us. Segundo de Corintios 6, 1. Corinthians chapter 6, verse 1. Segundo de Corintios 6, 1. ¿Qué dice? Que no. ¿Lo quieren? Corintios, segundo de Corintios 6, 1. Amén. ¿Qué no tiene? ¿Qué dice? Y así nosotros como ayudadores juntamente con él os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Entonces, conclusión. Okay, No so recibimos we do en not vano la gracia de Dios. for nothing O sea, the no grace of recibimos la God, gracia de Dios por las puras. no in vain. Recibimos la gracia de Dios para You algo. receive the grace of God for something. Si tú recibes algo, If you receive something, tienes que utilizarlo. you have to use it. Si tú estás en el campo If you are in the field, y te dan un machete para que puedas cortar y hacer camino, a knife that you make Tú no lo clear, vas a guardar y vas a querer you're gonna put it in your pocket, hacerlo con put it tus manos. away, and start doing with your eso hands. es para lo que That's fue the hecho tool para cortar y hacer camino. to cut and open the path. Si te hace un bote If you are on a boat y tú tienes dos remos, and you have to wrap, no lo vas a guardar. you're not gonna put it Tú inside. vas hasta And darle you're la gonna mano a la start mano. using your hands. Los remos son para The racks are for using. esos palos o troncos. Those Son para que te ayudes y para que el that bote you se may mueva. have to move the boat. Cada cosa que Everything recibimos that we may o que receive tenemos or that we es para have usarlo is to use o no. or not. O tú tienes tu cama, Or you have your bed, la acomodas bien bonito, you put it nice. sobre todo las mujeres que les gusta poner su Especially women, almohada, they like su to all the cubrecama de pillows, flores, all the y covers sus and adornos por allá y por flowers acá. and all Y de repente tú everything llegas nice. a la cama And then you go y into the después te bed dicen, ahí échate en el suelo. and your wife say, lay down on the floor. No, No way. tú vienes y te echas You ahí. won't and use your bed. Porque la cama ha sido para eso, Because the bed has been built for that. para descansar, To rest, para reposar. to be used ¿O no? or not.
¿Sí o no? Yes or no? Más ejemplos. More examples. Si ustedes ven las sillas ahí, If you see the chairs, no es para que se mantengan parados. it's not that you keep on Las sillas son standing. para sentarse. The seats are that you may sit. Unas sillas más fuertes, One Otras sillas menos fuertes. or another weak. porque a unos son más bendecidos que otros, Because one of those are more blessed than other. pero tiene su función. But it got their function. La función es de poder sentar. The function is to be used like a seat. Cada cosa que Everything tenemos, that we have, la tenemos que usar para lo que we fue. have to use for in order of whatever has been built. How many have your Bibles? ¿Tienen Biblia todos? Everyone has ¿Y Bibles? por qué se olvidan de traer? So why you forgot to bring it? Porque es necesario. Because it's necessary. Pero lo que se ha hecho para algo, Whatever has Tiene been que built usarse has to para be algo. used for that. amén. Amen. Así que así es la gracia. So that's the grace. La gracia de Dios The grace of God también se aplica a la also is applied salvación. for salvation. Dice en Efesios 2.8, We vamos want a to ir a look at Efesios, Ephesians 2:8. Efesios 2.8, Ephesians Efesios 2:8. capítulo 2, versículo 8. Amén. Vamos a orar por los enfermos, mucha tos ahí ahora. En la- Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Amén. Dice, porque por gracia sois salvos por By medio grace you de la are fe, saved through the faith. y no de vosotros, no es por ustedes, pues es don de Dios, Because it's a gift of God. no por obras, No for whatever you do, por lo que tú haces, not for whatever you do. para que nadie se gloríe, That nobody may glorify. porque somos hechura suya, Because world things creados en Cristo Jesús. created in Jesus Christ. ¿Para qué? For Para what? buenas obras, For goodwill. las cuales All of them, Dios preparó God de has antemano prepared para que Before anduviésemos en ellas. that we may walk on them. Amén. Amen? El mensaje del Espíritu The Spirit es is comunicar a nuestro to corazón communicate to our heart estos versículos these verses. y que estos versículos And these verses se mantengan dentro de nosotros y keep crezcan on inside of you dentro de nosotros y crezcan. and we grow up inside of us. La gracia de Dios The grace of God de ninguna manera merma no way change la importancia de vivir una vida santa, the importance to sino live a más bien holy la life. gracia de Dios But en nuestra the grace of God vida in our life aumenta la necesidad increase de ser más santa. that needs to be more holy. Okay. Cuando nosotros comenzamos When a we experimentar are la gracia de Dios, when we no start es que nosotros experiencing vamos a God, buscar it's not that we're going to look for de gloriarnos por nosotros to mismos, glorify ourselves, sino esa gracia but the va a hacer que grace nosotros, is going to al make the ver la manifestación when we see de the esa gracia manifestation of en las that personas grace alrededor de in nosotros, the people en around nuestra us, vida, in our va a lives, hacer que nosotros it's nos going to make santifiquemos más, that we more be busquemos más de Dios, sanctified, look more for porque vamos a God. ver que estamos experimentando Because algo we're going to nuevo. see that we're going to experience something new. Yo me acuerdo que cuando a veces I he conversado con remember personas, when I talk las to personas por momentos se people, quedan así como sometimes people frisadas. got like freezing. Y tú le estás hablando y ellos están. Y de repente la persona dice, no, ya no. Porque estoy ocupado, tengo que hacer. Hace poco fui aquí, hace 3 días, fui a un tipo y estaba pidiendo una información a un señor. Y el señor me comenzó a hablar And the man started sobre talking to lo me que yo quería comprar. or whatever I want to buy. Y de repente, cuando él me estaba hablando, yo le comencé a hablar I started talking to him sobre si él, de qué país era, about where you come from, cómo se sentía en el trabajo how do you feel in your job, y cómo estaba. and how are you. Y yo le dije que And I talked to him. todos nosotros necesitamos un momento de estar con All Dios. of us, we need a moment with God. Yo no sé si tú I don't has know if you experimentado have lo que es experienced what is recibir a Cristo en su to corazón, receive Jesus in your heart. pero yo But creo que tú I think necesitas de that Dios, you need of God. porque todos necesitamos de Because Dios, all of us, we need from God. todos, All of us. de una u otra manera. One way or another. Pero cuando viene la gracia But de when the Dios, grace comes, nosotros vamos a experimentar algo we nuevo. experience something new. ¿Cuánto lo creen? How many of you believe? La gracia de Dios The vino grace of God came no solamente not sobre only los apóstoles, upon the apostles, sino sobre todos aquellos que but creyeron. upon all of them that believe in Him. ¿O ustedes no creen que cuando Or do you Jesús believe hablaba, when Jesus spoke?
Nos sorprendía hasta las autoridades. Surprised even the authorities. Y sorprendían. Se sorprendían porque decían, ¿este hombre cómo habla? ¿Qué dice? What did he say? ¿De dónde se habla tantas cosas? ¿Cuál enseñó? ¿Quién le dijo? Porque dice la palabra que él hablaba con autoridad y con poder. Y la gracia de Dios estaba con él. ¿O no? Todo el tiempo. All the time. Hay un pasaje donde mandaron a detener a Jesús y los soldados regresaron y ellos dijeron, mira, por poquito casi nos convence. No tuvimos qué hacer para detenerlo. Y nos regresamos. Vayan y de nuevo detengan. Porque Dios tenía una gracia para dar. Dios tenía una gracia para dar. Dios tenía una gracia para todo. Jesús tenía mucha gracia. Porque Jesús nunca pensaba en él y para él. Pensaba en los demás. Yo tengo lo que mi padre me dio. Y yo les doy lo que mi padre me dio. Lo soltaba, lo dejaba. Nosotros tenemos que aprender a soltar. Amén. La gracia de Dios. The grace of God. Aleluya. Hallelujah. Bueno, ya hemos entendido sobre la gracia de Dios. Well, we understood about the grace of God. Amén. Amen. O por lo menos algo. Or at least something. No es que la gracia de Dios It's not that the grace of me da la God libertad de pecar. give me the freedom to Y sin. yo puedo hacer lo que quiero. I have to do whatever I Porque want. Dios me perdona. So just Hoy día God robo, forgive me. Today I Hoy steal. día hago esto. Today I do this. Hoy día engaño. Hoy Today día miento. Hoy día me amaro. Y después voy a Dios y me tiene que perdonar. I go to Porque la God. gracia de Dios, Because la misericordia de Dios. the mercy of God. Pero no es así. But it's not that way. Nosotros tenemos que aprender. We have to learn. Estamos aprendiendo. Okay, La we gracia are de Dios es learning mucho that the más grace of allá. God is more than that. Amén. Amen. Ya que hemos entendido algo, Now that we understood vamos something, a hablar sobre el trono de la gracia. now we talk about the throne of grace. Y yo hablé sobre la gracia, And I spoke about the grace, pero ahora quiero hablar sobre el trono de la but gracia. now I want to talk about the throne of grace. Muchos eruditos han observado casi todas las expresiones empleadas en Look describir at all el the término expression to describe the term tabernáculo. tabernacle. Tabernáculo Tabernacle. era una casa It was like a house que estaba cubierta por unas telas that was covered y with dentro some de había wood. un And inside of espacio there, there was some space donde estaba where el lugar de was sacrificio the sacrifice y place. después estaba el lugar donde estaba el Then you have incienso all the y después estaba el instruments. lugar donde estaba el lugar donde And estaba el then the tabernáculo, most holy place. estaba el lugar santo donde ahí estaba la presencia de Dios. But the most holy place was the presence of God. Vamos a ver Éxodo Let's go to 25:9. Éxodo 25:9. Éxodos en el Antiguo Testamento. Éxodo 25:9. Sí, Éxodo. Gloria al Señor. Acá está el comienzo. It's the second book of the Bible, Genesis, then Exodus. Éxodo 25, ¿no? Exodus 25. Verse 9. Del 9 al 40, pero es muy largo. We gotta read from 9 to verse 40. It's a little bit long, Pero but aquí es donde Dios le manda a here hacer what God intended them to do, cómo debería ser how do we have to be, el tabernáculo. how do we have to be the tabernacle? Dice, He said, conforme a todo lo que yo te muestre, according to everything I